Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en este primer domingo del mes de noviembre. Bueno, ya estamos a puertas de finalizar este año 2024 y agradecidísimos con papá por ese permanente y continuo cuidado, como siempre lo digo. Bienvenido, bienvenida a este perfil. Voy a invitarles para que juntos oremos y pidamos con devoción a nuestro Dios que nos guíe con su Santo Espíritu y afirme su palabra en nuestros corazones. Padre amado, Dios Todopoderoso, queremos agradecerte en esta mañana por este primer domingo del mes de noviembre. Gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias porque día a día nos muestras tu favor, tu bondad y esa abundante gracia que necesitamos para permanecer en pie en medio de tantas pruebas y luchas, Señor, que sostenemos con nuestra propia naturaleza, con la cosmovisión de este mundo, Señor. Pero gracias por recordarnos que estás con nosotros y que lo estarás todos los días hasta el fin de los tiempos. Queremos ir rogarte con profunda devoción por aquellas personas que se están recuperando, Padre, de algún tipo de procedimiento quirúrgico o que están de pronto en ese momento padeciendo algún tipo de enfermedad, para que seas tú, Señor, ayudándoles, para que seas tú fortaleciéndoles, para que seas tú, Dios mío, dándoles esa fuerza y sobre todo esa esperanza. Sabemos que tú tienes el poder de hacer cualquier cosa y encomendamos nuestras vidas en tu divina mano, Señor, para que estés obrando. Padre, te pedimos por la enseñanza de hoy que por favor la afirmes en nuestro corazón para que estos medios virtuales, tecnológicos funcionen óptimamente y no tengamos ningún tipo de inconveniente, Dios mío. Ayúdanos a estar muy centrados en tu verdad y una vez más te ruego que la afirmes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, le doy la bienvenida a todos los que en este momento están entrando a este perfil. La semana inmediatamente anterior aprendimos juntos acerca del peligro y el dolor que supone estar fuera de lugar, es decir, fuera de la comunión con Dios. Pero a la vez, juntos recibimos ánimo al ver que podemos volver a Dios, así como esa preciosa parábola del hijo pródigo, y ver que nuestro papá, nuestro Dios todopoderoso, siempre está ahí para recibirnos y para darnos el consuelo. Ahora, Dios no solamente desea que ustedes y yo volvamos en amistad con Él, Él también desea que permanezcamos en esa relación hasta el último día de nuestros días en esta tierra. La pregunta es, ¿de qué manera podemos permanecer ustedes y yo en esa relación? Hoy vamos a meditar en un pasaje que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Te invito para que abras tu Biblia ahí donde estás, en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y vamos a estar hoy meditando en los versos 12 al 16. Filipenses capítulo 3, de los versos 12 al 16. Antes de leer el pasaje, espero que hayas recordado que al final de esta enseñanza compartiremos la cena. Si no lo has hecho, si no tienes listo el jugo y el pan, aún tienes unos minuticos para que puedas preparar el juguito y reservar el trozo de pan para la cena. Bueno, vamos de una vez a Filipenses 3, de los versos 12 al 16. El texto lo voy a leer como lo hago usualmente en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice el apóstol Pablo: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando, dice Pablo, de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta
para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. En todo caso, dice el verso 16, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. El título de la enseñanza de hoy es Poder para perseverar. Ustedes y yo muy bien sabemos, es imposible permanecer en Dios si no estamos en Él y Él en nosotros. Y es imposible el perseverar en este camino de la misma forma si no estamos guiados por Él. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un análisis de su propia vida. Y él se da como ejemplo, como lo pudimos ver en el primer versículo, el versículo 12 concretamente. Él dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. Entonces el primer punto de esta enseñanza de el poder para perseverar viene de reconocer nuestra imperfección. Pablo, a mí siempre me ha llamado la atención este pasaje. El autor de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección. Como pueden ver, esto contrasta con la mal enseñada doctrina de la perfección. Escúchenme bien, ningún ser mortal, mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, podemos llegar a un estado de perfección. Así lo dice el apóstol Pablo con toda honestidad. Él luchaba con el peor enemigo que tenemos nosotros como hijos de Dios, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Recordémoslo en la carta que Pablo, el apóstol, escribió a la iglesia de Roma. Ve conmigo por favor a Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, y vamos a hacer lectura de los versos 15 hasta el 23. Aquí el apóstol Pablo hace esa introspección, se examina a sí mismo frente a la verdad de Dios y miren lo que encuentra, miren lo que afirma, miren lo que escribió. No sé qué está pasando conmigo, dice Pablo, lo que quisiera hacer no lo hago y resulta siendo lo que odio. Verso 16. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, dice el verso 16, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior, yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. ¿Nos damos cuenta? Aquí desde luego el apóstol Pablo está reconociendo una realidad. Ustedes y yo nacimos con una simiente, con una naturaleza, como decimos en términos teológicos, pecaminosa. Cuando Cristo llega a nuestra vida, desde luego que Él perdona nuestra maldad, nos lava de nuestro pecado y nos hace nuevas criaturas. Pero todavía esa naturaleza, esa tendencia está en nosotros. Aquí lo dice Pablo explícita y concretamente. ¿Con quién más luchamos ustedes y yo? Por eso siempre lo digo, nuestro mayor enemigo no es el demonio. Nuestro mayor enemigo no es el mundo. Nuestro mayor enemigo no son las personas de nuestro entorno.
el mayor enemigo está en nosotros, que es esa naturaleza con la cual luchamos permanentemente. Aquí Pablo dice, sé que en mí está la ley de Dios, pero también hay otra ley que está en mi interior, que es la del pecado. Todavía tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Significa esto que la obra de Cristo no fue completa? No significa eso. Significa que todavía, mientras estamos en este plano terrenal, todavía seguiremos lidiando con toda forma de pecado, con todos esos deseos, como dice el texto que voy a citar enseguida, que Pablo hace esa comparación, más bien ese contraste entre la naturaleza humana y la condición espiritual. Se oponen, como dice aquí Pablo, entre sí. Leámoslo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Pablo les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos, ¿qué dice ahí? De su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal, dice el verso 17 de Gálatas 5, desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Aquí tengo subrayado y en negrilla, los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, lo mismo que Pablo escribió en el pasaje de Romanos que leí hace un momento. Pero si dejan, noten esto, si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Aquí está entonces diciendo Pablo, tengo una lucha sin cuartel, tengo una feroz lucha todo el tiempo entre lo que dicta mi naturaleza carnal, es decir, la humana, y lo que me dicta el Espíritu Santo que está en mí y que me recuerda permanentemente la palabra de Dios, que me recuerda lo que es agradable ante Dios, que me recuerda lo que realmente me puede ayudar a vivir en Dios. Entonces note que es importante entonces, el poder para perseverar no viene de nuestras fuerzas, no viene de nuestra naturaleza humana, viene de la naturaleza espiritual que Dios nos da cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, seguiremos mientras vivamos en este cuerpo, luchando con ese ser interior, con ese hombre de pecado, como lo describió Pablo, y con el cual ustedes y yo lidiamos siempre. ¿No es verdad que todos los días luchamos con eso? Con nuestros propios deseos, que como dice también Pablo en otra de sus cartas, batallan en contra de nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Precisamente nuestra debilidad. Dice Pablo en su carta a los Corintios, cuando yo reconozco mi debilidad, entonces el poder de Dios es el que me reviste y el que me ayuda a luchar. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Ese es el primer punto. El segundo punto del poder para perseverar viene al determinar el seguir adelante. Voy a volver a leer el versículo 13 de Filipenses 3. ¿Cómo podemos seguir adelante? Dice aquí Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Es claro, para poder seguir adelante tenemos que dejar de mirar atrás. Es la verdad. Y los ejemplos que el apóstol Pablo da, y vamos a leer ahorita un par de ejemplos, dice claramente eso, ¿no? Obviamente tenemos una naturaleza de la que ya hablé, pero tenemos que mirar hacia adelante con la vista puesta en la meta, como lo veremos también, y por supuesto con la ayuda que Dios nos da. A mí se me ocurrió un ejemplo, los que aprendimos alguna vez a conducir un vehículo, ¿verdad? Se han dado cuenta, obviamente, que el espejo, el vidrio panorámico es bastante amplio, ¿verdad? Para que podamos ver todo el panorama hacia adelante. Y el espejo retrovisor, donde podemos ver lo que va quedando atrás o lo que viene atrás, es pequeño. De vez en cuando uno tiene que mirar el espejo retrovisor para ver qué es lo que viene, pero no permanecemos conduciendo todo el tiempo
¿Se imaginan los que conducimos? ¿Se imaginan ustedes conduciendo el vehículo y permanentemente están mirando el espejo retrovisor? Nos vamos a estrellar. ¿Por qué? Porque perdemos la mirada de lo que está hacia adelante, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos llegar. Nosotros tenemos el poder de Dios, pero tenemos que tomar la decisión de dejar atrás el pasado. El apóstol aquí lo dice claramente: esto sí es lo que hago. No he llegado a la meta, voy en camino hacia la meta, pero esto es lo que hago. Me olvido del pasado. Miren lo que dice Filipenses 3 en los versos 4 al 8. Les voy a dar unos segunditos ahí para que lo ubiquen. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. Aquí dice el apóstol Pablo: aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia. Y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. En esa época pensaba que todo era muy valioso. Pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo, dice el apóstol, he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros, estimados amigos y amigas, pensábamos que por seguir ciertos dogmas religiosos o nuestras buenas obras nos llevaban a estar bien con Dios? ¿Cuántos de nosotros en el presente no podemos avanzar porque no hemos soltado ese pasado que nos lastima, ese pasado que nos condenaba, ese pasado que nos inhabilitaba para poder tener una relación con Dios? Hoy quisiera preguntarte: ¿de qué necesitas deshacerte para proseguir el camino que el Señor te está mostrando a seguir? Tal vez de frustraciones del pasado, tal vez de decepciones. ¿Cuánta gente te ha decepcionado? ¿Cuánta gente nos ha decepcionado? ¿Cuánta gente nos ha defraudado? ¿Cuántas frustraciones hemos experimentado en el pasado? ¿Cuántos resentimientos tal vez hay en nuestro corazón todavía que nos impide continuar hacia la meta? Pablo estaba abrazando su pasado como religioso y su origen farisaico. Él pensaba que era suficiente tener un linaje, haber sido circuncidado muy niño, muy pequeño, seguir las tradiciones de los fariseos y la ley, y era suficiente. Pero Pablo dijo: tengo que abandonar todo eso que creía o en lo cual estaba yo sujeto, o más bien en lo cual me afirmaba en lo más correcto, para poder sentir que soy libre y que estoy bien con Dios. ¿Saben? Muchas veces las dudas, los temores y la incertidumbre, producto de la incredulidad, son los que nos impiden seguir hacia adelante. El viernes en el grupo de Conociendo a Dios hablábamos al respecto. ¿Por qué Israel, o los descendientes que nacieron en el desierto, por qué sus antepasados no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Por qué no pudieron llegar a disfrutar de las promesas que Dios había hecho desde Abraham? Dice claramente el texto de Hebreos: por incredulidad no creyeron, entonces no entraron. Y el diablo, nuestro adversario, obviamente, y nuestra propia naturaleza caída, van a intentar, escúchame bien,
por todos los medios, mantenernos atados a un pasado que Dios ya perdonó. ¿Me estás escuchando bien? El maligno y nuestra propia naturaleza van a intentar mantenernos atados a un pasado que Dios ya perdonó. La estrategia que Satanás sigue usando y ha usado siempre es mantenernos recordando el pasado que ya fue perdonado y olvidarnos más bien de las promesas de Dios. Eso es lo que él hace. Ese es el modus operandi del maligno. Mantenernos allá, metidos en un pasado que el Señor ya perdonó. Conviene entonces que nosotros pongamos en práctica lo que nos dice nuestro Dios por medio del profeta Isaías. Miren lo que dice el Señor en Isaías 43, de los versos 16 al 18. Estos textos yo te invito para que los apuntes, para que los tengas muy en cuenta cuando sientas, ¿no?, que ese pasado vuelve como a amenazarte, como a querer atemorizarte. Isaías 43, versos 16 al 18. Esto dice el Señor, el que hizo un camino en medio del mar, una ruta en medio de las aguas turbulentas, el que destruyó un poderoso ejército con carros y todo, caballos y guerreros. Quedaron tendidos y no volvieron a levantarse. Se extinguieron, se apagaron como cuando se apaga una mecha. Miren lo que dice el Señor, verso 18. No recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. ¿Se dan cuenta? Aquí estaba hablando desde luego a Israel. Pero primero les está diciendo, miren lo que ha hecho el Señor o lo que hizo el Señor a favor de su pueblo. Aquí hay una pequeña sinopsis de lo que él hizo. Destruyó los enemigos de Dios, destruyó el ejército de Faraón, ¿recuerdan? En ese paso por el Mar Rojo, cuando el Señor hizo que todos los egipcios murieran y que no quedó ni uno con vida. Aquí les está diciendo, recuerden más bien eso y no se acuerden de los momentos de esclavitud, no se acuerden de los momentos de dificultad, no se acuerden de los momentos de prueba, no se acuerden de los momentos que, lejos de fortalecerlos y vivificarlos, lo que traen a su corazón es amargura, tristeza, desolación y todo tipo de cosas negativas. ¿No es así? Y en la carta a los Romanos, me gusta mucho ese pasaje que escribió Pablo, Romanos 8, versos 33 al 35, leemos lo siguiente. ¿Quién podrá? Miren, de nuevo, si no es nuestra propia naturaleza pecaminosa, el demonio lanzará dardos como este. El demonio lanzará dardos como este. Acusarnos. Pero miren lo que dice Pablo. Romanos 8, 33 al 35. ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo se ha sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Bendito sea Dios. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. ¿Qué les parece eso? Nadie nos puede acusar. Nadie puede señalar nuestro pecado anterior porque ya todos los pecados, recuerda bien, Cristo los llevó a la cruz. Allá en la cruz quedó todo nuestro pasado. Bendito sea nuestro Dios. Ya nadie nos puede acusar, ni el maligno, ni nadie. ¿Saben? Es bueno recordar el pasado, no para quedarnos ahí, sino más bien para decirle a la gente, yo era ese, pero el Señor me sacó de allí. Yo era una persona enemiga de Dios, pero Él me trajo en amistad con Él. Yo vivía en la oscuridad, pero Él me trajo a su luz. Yo estaba muerto, pero Él me dio vida. Amén. Eso es lo que debemos pensar permanentemente. Ahora, para seguir adelante, debemos mirar hacia la meta. Filipenses 3:14 dice el apóstol Pablo, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, dejar de mirar hacia el pasado y mirar hacia la meta. En 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, miren lo que le escribe Pablo a los creyentes de Corinto.
1 Corintios 2, del 1 al 5. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe, subraya esto en tu Biblia, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo aquí entonces, no son palabras mías, dice Pablo. Yo no quise persuadirlos, dice la versión 60, con palabras elocuentes de gran sabiduría, sino con la verdad de Dios, que transforma, que renueva, que da esperanza. Escúchame, mis palabras y las de ningún hombre te darán a ti la certeza, la convicción y la esperanza que la palabra de Dios nos puede dar. ¿De acuerdo? Y ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 9, el verso 24 al 27, Pablo anima entonces a los creyentes de Corinto con esas palabras. Entonces les dice, yo me empeñé en anunciarles a Cristo y a este crucificado, dice la versión 60. Ahora, ¿cuál era la parte activa de los de Corinto y cuál es la parte activa tuya y mía? 1 Corintios 9, de los versos 24 al 27. Dice el apóstol, aquí haciendo ese símil, esa comparación: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre, gloria a Dios. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que dan o que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía una meta clarísima, y hacia esa meta se dirigía. Cuando ustedes y yo tenemos una meta clara, ¿no les estimula esto para perseverar? Desde luego que sí. Se me ocurre un ejemplo, como cuando uno quiere lograr un logro, valga la redundancia, obtener un logro académico. Uno persevera, ¿verdad? Uno estudia, uno se desvela, uno se dedica porque tiene esa meta y dice, lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Y en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, siempre que tengamos metas, como dice aquí Pablo, se requiere de disciplina, de dedicación, pero sobre todo de tener claro el objetivo. ¿Cuánta gente a ti en el pasado tal vez te dijo, frente a tus metas, a las metas que Dios había puesto en tu corazón, cuánta gente te dijo o te dio a entender que eras incapaz, que no ibas a poder lograrlo? Pero podemos lograrlo todo, desde luego, si está bajo la dirección de Dios y es para su gloria. ¿De acuerdo? Y la tercera cosa de cómo seguir adelante es permaneciendo en la verdad. No hay otra manera, como lo dije hace un momento. Dice Pablo en Filipenses 3:16, en todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Seguir viviendo de acuerdo a la verdad que hemos conocido implica el que Cristo sea reconocido por todos y ser hallados por Él aprobados. Dice Pablo en Filipenses 3, del 9 al 11, Filipenses 3, del 9 al 11, en Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. Dice el verso 10 de Filipenses 3, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección,
Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Esa era la verdad que Pablo había aprendido y que estaba enseñando a todas y cada una de las iglesias de Asia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. El permanecer en la fe es vivir para Cristo y para sus propósitos. El cumplir el plan de Dios es anunciar a Cristo, no solamente su muerte, sino a este resucitado. Y un último texto para hoy, 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Miren lo que le dice Pablo al joven Timoteo. Esto es hermoso. A mí me parece que Pablo aquí está haciendo como entregándole ese testigo en la carrera que Pablo había corrido. Le está entregando este testigo como hacen los corredores de las carreras de relevos. ¿Se acuerdan? Alguien viene corriendo y le entrega el testigo para que otro continúe la carrera y llegar juntos hacia la meta. Aquí Pablo le está entregando eso a Timoteo. Miren lo que le dice, 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Qué hermoso que ustedes y yo podamos decir eso. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vale la pena perseverar, vale la pena continuar. En un mundo cada vez más opuesto a la verdad de Dios, es verdad. En un mundo donde el dolor, donde la insatisfacción, donde la injusticia es lo que ustedes y yo seguiremos viendo con nuestros ojos naturales. Pero es un mundo donde Dios nos ha puesto para hacer luz y para perseverar en el poder de su palabra y con la guía de su Espíritu. Aquí Pablo dice al joven Timoteo, he terminado, he hecho lo que Dios me mandó a hacer. En medio de tantas situaciones he guardado la fe y solamente me aguardan encontrarme con mi Señor. Es el mayor premio, es la mayor retribución. Escúchame, no sé si en tu vida has tenido muchas pruebas y tal vez ha sido una secuencia de pruebas difíciles para tu cuerpo físico, para tu parte emocional, pero recuerda esto, a ti y a mí nos espera esa corona de gloria que el Señor mismo nos entregará cuando ascendamos al cielo y nos diga esas palabras que todos queremos oír. Bien, buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recuerden esto, queridos amigos, el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Así es de que les animo con este mensaje, tenemos el poder para perseverar. Reconozcamos todos los días que somos débiles, pero a la vez apoyémonos en la fuerza del Señor. Determinemos de corazón abandonar ese pasado que ya fue en la cruz clavado. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede señalar. Dios por gracia nos ha salvado. Pero mantengamos nuestra mirada mirando por ese vidrio panorámico, el panorama que nos espera al final de la carrera. No miremos más el retrovisor, porque el pasado ya fue por el Señor perdonado y nos espera un futuro promisorio, que no es exactamente en esta tierra, sino en el reino eterno de los cielos. Voy a invitarte para que oremos y preparemos nuestro corazón para compartir la cena, recordando ese acto de sacrificio que Cristo hizo a favor de nosotros. Padre, estamos tan agradecidos contigo, Señor. Oh Padre, gracias por recordarnos hoy que somos débiles, que como dijo el apóstol Pablo en esa carta a los Romanos, todos los días batallamos con nuestro ser interior. Tú sabes cuánto anhelamos el hacer tu voluntad. Tú sabes cuánto queremos espiritualmente agradarte. Pero muchas veces, Señor, terminamos como Pablo,
haciendo lo que no queremos hacer realmente. No es nuestro deseo ofenderte, pero lo hacemos, Señor. No queremos justificarnos. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes a ser guiados por tu Espíritu, Dios mío. Necesitamos tanto de tu guía y de tu dirección. Necesitamos tanto de tu fuerza, porque por nosotros mismos es imposible lograrlo. No podemos correr la carrera si no es en tus fuerzas. No podemos perseverar en el camino si no es mirando hacia la meta que tú nos has mostrado, que es en tu reino eterno, los cielos. Señor, ayúdanos a perseverar en medio del dolor, de la insatisfacción, de la injusticia social que reina, y aunque a veces nuestra mente nos quiere jugar malas pasadas, haciéndonos creer que tú no eres soberano, tú sigues siendo soberano. Todo esto es producto de la decadencia del mundo, pero tú nos dices básicamente que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Anhelamos verte, Señor, anhelamos estar en tu presencia y recibir esa corona, Señor, esa corona de justicia que tú has prometido que recibiremos, Señor. Ayúdanos, Dios, en medio de tanta situación difícil, a perseverar. Y ahora queremos, Señor, compartir la cena que tú estableciste como una forma de recordar el acto de amor más grandioso que alguien pueda hacer por nosotros, que es entregar su vida en rescate de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Por favor, ayúdanos a entender, Señor, y a aquellos que van a participar conmigo, que podamos hacerlo con profunda gratitud, entendiendo que antes éramos esclavos y ahora somos libres, entendiendo que antes estábamos muertos y que en ti hemos recibido la vida, y entendiendo que tú nos has dado esa adopción como hijos tuyos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, voy a leer un pasaje que está en el libro de Hebreos para compartir la cena, capítulo 9. Ve tomando en tu mano, por favor, el trozo de pan. Aquí en Hebreos capítulo 9, del verso 12 al 14, dice el autor: Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que podamos adorar al Dios viviente. Así es de que este trozo de pan representa, es un símbolo de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Todos sabemos que es solamente un símbolo, pero lo tomamos así a manera de recordación, que Él fue ese cordero inmolado, cordero sin mancha, cordero perfecto, que murió por ti y por mí. Comamos de este pan diciéndole: Señor, gracias por darte por mí para limpiar y borrar mi pecado y reconciliarme con papá. Y este jugo representa esa sangre que Cristo derramó en la cruz. Recuerden que Él dijo que esa sangre de Él era el nuevo pacto para borrar el pecado de todos ellos. Recordemos que solamente la sangre de una víctima inocente podía mitigar la ira de Dios, y Cristo fue ese cordero sin mancha, cuya sangre no solamente tapó, limpió nuestro pecado, como dijo Juan. Tomemos de este jugo diciéndole: gracias, Señor, por haber borrado mi pecado y haberme limpiado de mi maldad. Padre, gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Reconocemos que nosotros merecíamos haber muerto, pero que tú tomaste el lugar por amor a nosotros. Gracias por haber muerto por nuestra rebelión y por haber resucitado para nuestra justificación perfecta. Gracias, Señor, porque hoy podemos dirigirnos a papá como lo que es nuestro Padre y saber que, como dijo el apóstol Pablo, nos espera en el cielo
ese lugar eterno, sin dolor y sin sufrimiento, la corona de justicia que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos a anunciar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Por favor, ayúdanos a anunciar tu muerte y sobre todo a proclamar tu resurrección en un mundo que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como siempre les animo para que compartan ese mensaje con sus contactos. En unos minutos voy a hacer la migración de este mensaje al canal de YouTube. Pastor Ricardo González Velandia y mi esposa Pili pues estarán enviándoles el enlace para que puedan compartirlo desde esa plataforma de YouTube. Recuerden que entre semana estamos enviando palabra de Dios por medio escrito y también por los audios. Espero que los compartan también con sus allegados. Es una forma en que mi esposa y yo deseamos difundir la palabra de nuestro Dios, que nos ha llenado tanto de fe y de esperanza. Así que por favor compártelo también en esos canales. Esta semana pues tenemos nuestro grupo de estudio. Espero verles en los horarios ya establecidos. No olviden que el miércoles tenemos un tiempo de oración muy especial. Si no puedes participar en el grupo, dinos cuál es tu petición y con el mayor gusto, el grupo de personas que oramos los miércoles 7 de la noche, estaremos intercediendo por ti. De antemano, las personas que apoyan este ministerio con sus donaciones u ofrendas, que el Señor les multiplique grandemente. Créanos que para nosotros esas ofrendas son de mucho valor, son pues para nuestro sustento, desde luego, ese no es un secreto para nadie, y para poder seguir difundiendo la palabra de nuestro Dios. Que tengan una excelente semana. Mi esposa Pili, desde aquí, les envía un fuerte y caluroso abrazo. Disfruten de este día. Mañana que es festivo, ojalá los que pueden hagan deporte, hagan deporte hoy o mañana, compartan con sus familias. Disfruten de este día que el Señor nos dio, porque cada día es una bendición. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos el domingo para continuar aprendiendo de papá. Cuídense mucho.